hermanos, mi nombre es Víctor Toledo, soy del Ministerio Jesús Salva. En este día vamos a estar nuevamente haciendo un video informe sobre este ministerio que hemos estado denunciando durante más de 2 años aproximadamente. El tema de hoy es la secta Cruzada de Poder, en la que vamos a tener nuevos testimonios sobre este movimiento sectario que ha estado contaminando las iglesias evangélicas en estos últimos años. Vamos a estar mostrando nuevas denuncias, nuevos testimonios, y para no ser redundante también vamos a estar demostrándoles nuevamente al pueblo de Dios cómo se ha desmentido nuevamente a Marcos Morales. Si bien hemos sabido de que él ha realizado un programa en su radio, un programa radial, manifestando una supuesta victoria, nosotros vamos a mostrar las pruebas de una nueva desmentida, ya que luego de ese programa radial nos comunicamos nuevamente con la hermana Bella y bueno, también con el señor Patricio Pérez, por el cual le pedimos la explicación sobre este tema para saber si era cierto o no. Ellos nos han manifestado de que Marcos Morales ha manipulado nuevamente la información. Marcos Morales ha venido a Argentina. También vamos a mostrarles el momento en que lo confrontamos cara a cara, y bueno, el resultado fue un grotesco acto de violencia por parte de Morales, donde nos escupió en la cara a mi hermano y a mí, precisamente. Apenas me vio, lo primero que hizo fue escupirme, y bueno, a mi hermano también, quien estaba grabando la situación, y bueno, en 2 o 3 oportunidades tiró algunos manotazos, unos golpes que terminó afectando en cierta parte de la grabación. Pudimos rescatar una gran parte. Marcos Morales terminó rasguñando a mi hermano y golpeando la cámara, como así también la otra persona que estaba con él, que supuestamente, no sé si es un diácono o no sé lo que es, creo que el nombre de la persona es Machuca. Así que bueno, vamos a estar a demostrarles con pruebas contundentes, y sí le vamos a estar sugiriendo que se queden hasta el final del video, porque tenemos una muy fuerte denuncia con el obispo Moisés Israel Ampuero, quien ha sido demandado. Y bueno, es una denuncia de abuso sexual por parte de una madre, por el cual sí le queremos decir que esperen hasta el final del video para poder escuchar y entender mejor, ya que ella misma se explica de una manera mucho más cordial, mucho más formal. Y bueno, lo que sí queremos es también darles a entender de que hay constancia legal de esta situación, como la de Morales y como otros testimonios de otras personas, ¿sí? Vamos a estar invitando a que puedan ver este video informe, que puedan pedir confirmación a Dios, y que sobre todas las cosas se entiendan de que la verdad los va a hacer libre. Y este video y estos otros videos que hemos estado denunciando para la gloria de Dios es para que el pueblo de Dios huya de esta secta, la secta Cruzada del Poder, que ha lastimado a muchas almas. También tenemos un testimonio muy crucial, muy importante de un ex hermano de Cruzada del Poder, que bueno, era una persona muy fuerte dentro de esa iglesia, muy conocida, y una persona de muy buen testimonio, por el cual él nos manifestó y nos dio su testimonio, ¿sí? Para compartir con los hermanos y para que confirmen esto con Dios y puedan escapar de las garras de estos impíos que hemos denunciado, llámese Marcos Morales, llámese López Pompuelo, llámese Claudio Espinosa, entre otros, ¿sí? Vamos a estar mostrándole y dejándole la información a su disposición. Cualquier cosa que ustedes se quieran comunicar con nosotros, accedan a www.jesusalva.net o búsquenos en Facebook como Ministerio Jesús Salva. Estamos aquí humildemente, sin ánimos de pelear ni nada por el estilo, sino todo al contrario. El Señor, desde la humildad, desde este sencillo lugar donde hacemos la grabación, el Señor nos ha llevado y nos ha traído las pruebas para poder enfrentar a estos amigos del mal, a estos enemigos de las almas, para que ustedes, hermanos, puedan escapar. El fin se acerca, Cristo está a la puerta. El Señor quiere que el pueblo de Dios lo busque y busca arrepentimiento de las almas para poder obtener ese galardón, esa salvación que venimos perseverando día a día para gloria y honra de Dios, y por su misericordia vamos a ser salvos. El Señor viene. Recuerden, hermanos, que la palabra habla muy claramente de misericordia gratuita para todos, y aquellos que le cobran por ir a una iglesia, diezmos, ofrendas, están lucrando con la fe. Recuerden, hermanos, que el Señor nos llamó a dar por generosidad, a dar en el Espíritu, ¿sí? A ofrendar
para poder que la obra crezca. Recuerden que aquellos que buscan diezmos son pastores asalariados. Y eso es lo que estamos también manifestando y denunciamos en Cruzada del Poder, ya que estos pastores se han vuelto, han aumentado sus arcas personales, ¿sí? a costa de las almas. ¿Sí? Recuerden, hermanos, misericordia gratuita para todos, esa es la palabra. ¿Sí? Debemos buscar al Señor y buscar su salvación y buscar su misericordia en la oración, arrepentirnos y que el Señor nos ayude y nos dé fortaleza y salvación. El Señor los bendiga y espero que puedan compartir este mensaje y que sí, pidan a Dios confirmación de esto, oren en esto, para que Dios pueda guiarnos a toda verdad y justicia. Después de tantos ayunos congregacionales en contra de nosotros, ayunos para entregarme a Satanás, plegarias de venganza por parte de Marcos Morales, acá estamos vivos y con fe de que aquel que nos respalda pelea por nosotros las batallas contra estos impíos de la secta Cruzada de Poder. El 21 de septiembre, el pseudo pastor Marcos Morales Chávez se encontraba en Buenos Aires, Argentina. Fue ese mismo día al mediodía donde este hombre se dirigió junto al pastor que lo invitaba a amenazar al pastor Luis Vergara, un anciano de 73 años. De manera prepotente exigió que quería ver a Víctor Toledo. Continuando su manera altanera, se le explicó que yo no vivía en ese domicilio, modo tal, insistió con que llamara al anciano pastor Luis Vergara para exigir explicaciones sobre nuestras denuncias, donde lo más increíble de todo es que Marcos Morales conocía que nuestro domicilio no era ese, ya que en uno de sus videos que él mismo promueve, nuestra dirección real era distinta y en otra ciudad. Era evidente que Marcos Morales quería lucirse y hacerse el valiente con un anciano y amedrentarlo, por el cual, gracias a Dios, el pastor no se encontraba en su hogar. Esta vergonzosa situación generó malestar en la familia secular del pastor Luis Vergara, modo tal que su hijo, que tiene el mismo nombre, Luis Vergara, quien no es creyente sino católico, confeso, fue a buscar explicaciones al templo donde Marcos Morales fue a supuestamente, entre comillas, a predicar. Allí le dijeron que no estaba, aunque en realidad Marcos Morales andaba escondido porque sabía que un hombre secular no reaccionaría gratamente. Fue así que se nos notificó lo ocurrido entre Marcos Morales y el pastor Luis Vergara, así que entonces decidimos, junto a mi hermano Jaime, ir a confrontar públicamente a Marcos Morales para pedirle explicaciones, ya que al amenazar a un anciano de 73 años para querer vernos fue algo que debía ser repudiado personalmente. Fuimos sin ánimos de violencia, al contrario, queríamos explicaciones de por qué amenazaba a abuelos y en lo personal preguntarle también por qué difunde fotos de menores de edad, y me refiero a niños menores de 6 años hasta incluso a mi propio bebé. No se sorprendan, hermano, esa es la modalidad de defensa de Marcos Morales. Supuestamente a él le encanta dar golpes bajos, como esos, pero eso no es inteligencia sino desesperación, ya que su mentira no se la cree nadie. Tengo 3 hijos con distintas madres, pues en el mundo fui pecador como todos. No me arrepiento de mis hijos, pero sí me arrepentí y me arrepiento de mis pecados, pues Cristo me salvó y me redimió de mis faltas, y me dio una nueva vida en Cristo. Pero Marcos Morales estuvo 5 años en adulterio, ejerciendo como pastor, ya que dieron testimonio el matrimonio agraviado en varias oportunidades, por el cual, vergonzosamente, Marcos Morales lo llevó a juicio y no negaron ese adulterio. Para desgracia de Morales, fuimos con 2 testigos, por el cual una de esas 2 testigos fue agraviada gratuitamente por don Marcos, en su gracioso estudio bíblico apologético contra nosotros, en la que la llamó falsamente lesbiana. Cabe aclarar que evidentemente las personas seculares son seculares, entonces no podemos pretender que sean puritanas. Pero ahí no termina el asunto, ya que esa testigo, a la que denostó gratuitamente como lesbiana, que es nuestra prima, ella es oficial mayor de la PDI, Policías de Investigaciones, aquí en Argentina. Todos sabemos que los de la PDI son funcionarios públicos y que agraviarlos tiene un costo legal. Lejos de eso, acudimos con un sargento también de la PDI para que actuaran de oficio, no por temor a que nos golpeen o agravien, sino para que de ahí en más se abra un acta penal a Marcos Morales en los tribunales por exposición pública de menores de edad sin consentimiento de los padres, por el cual todo consta en el Poder Judicial, registrada como Investigación Penal Preparatoria número 07-00-055513-13, y también se le realizó por otro lado una demanda por amenazas. Repetimos y queremos que quede claro,
A mí no me importa que Marcos Morales mienta e invente cosas contra mi persona, por el cual me siento bienaventurado, porque en estos tiempos habrán personas que maten a sus hermanos creyendo que le rinden cultos a Dios. No obstante, la distribución y publicación de fotos de menores de edad es realmente de un ser bajo, y hoy en día el internet es un lugar peligroso y lleno de maldad donde nunca se sabe dónde terminarán las fotos de tus hijos. Continuando con el relato, Marcos Morales resultó ser un vendedor de humo. Quiso aparentar ser valiente y nunca lo fue. Claro está, sus fanáticos no estaban con él para amedrentarnos, solo un lacayo que lo acompañaba, quien quiso rompernos la cámara, al igual que su pastor Morales, quien me escupió en la cara de manera muy cobarde, y así también Morales escupió en la cara a mi hermano Jaime, quien grababa la situación violenta. El mismo Morales le dio un golpe en la cámara y terminó arañándole la mano, aunque nos trabaron la cámara por un tiempo debido a los golpes que nos tiraban, con el claro objetivo de que no filmemos sus rostros y no dar explicaciones por las amenazas recibidas. En el día de hoy podemos sentirnos libres al decir que mis ojos presenciaron el momento donde un falso ministro cayó en su propia vergüenza. Se movió de manera desesperada al vernos, corrió rápidamente para ahuyentarnos y que no los grabáramos, y su saliva llena de veneno y odio quedaron expuestas frente a la poca gente que asistió ese día sábado. Hoy puedo mirar a los hermanos y decirles que este lobo con piel de oveja no es más que palabras. Hoy me siento libre porque le dije en la cara a Marcos Morales que es un cobarde, y así fue que huyó temeroso y terminó defendiéndolo su esposa. Ahora les vamos a mostrar cómo confrontamos al líder de la secta Cruzada de Poder y las actitudes que tomó el falso pastor evangelista Marcos Fernando Morales Chávez. Estamos yendo en un día lluvioso a dar la cara a Marcos Morales. Como vemos, es un lugar muy humilde donde está predicando. Venimos a dar la cara porque Marcos Morales en el día de hoy, a razón del mediodía, fue a amenazar a mi abuelo de 73 años, fue a amenazarlo para que me presentara yo, ¿no? El asunto es que justamente mi abuelo es un hombre mayor. Bueno, Marcos Morales sabía que no vivíamos ahí, sin embargo él insistió con el objetivo claro, ¿no? de poder atemorizar. Vamos a demostrarle a la Iglesia de Cristo quién tiene la verdad. No somos nosotros, sino la verdad del Evangelio. Y bueno, principalmente lo que queremos demostrar, que damos la cara, que vamos a confrontar a una persona impía que solamente le importa el dinero. Les agradecemos que puedan compartir estas imágenes, porque acá en Argentina no es igual que en Chile. Vamos a estar informando más tarde. Dios les esté bendiciendo y muchas gracias. ¿Eso voy a hacer mañana? ¿Me acordé? Sonría que Señor se llama. Jesús te ama. ¿Te ama? Jesús te ama. ¿Qué hace? Miren cómo escupo. ¿Vos viste cómo me escupió? ¿Qué pasa? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene acá? ¡Ey! Me escupió la cara. ¿Me escupió la cara? Y bueno, escuchame una cosa. Aquí vengamos otra vez. Hablar con él. ¿Por qué vienen así a molestar? ¿Por qué ustedes dieron la dirección nuestra? Este hombre está distribuyendo fotos de menores de edad, ¿qué le parece? ¿Sabía que está distribuyendo fotos de menores de edad? Yo estoy acá. Claro, señora, usted arrepiéntase, señora. Usted es tan responsable como él por el adulterio. Él adulteró durante 5 años. Durante 5 años adulteró Marcos Morales y usted supo eso. Usted también, mire. ¡Da para allá, Jaime! ¡Da para allá! Él fue a buscarme hoy. Dijo, quiero hablar con Víctor Toledo. Voy a estar en tal dirección, voy a estar en tal dirección. Acá estoy. Con los testigos. Cualquier cosa, pero Y aparte, ¿por qué me escupe? Es un cobarde. bueno, pero que por eso es sencillo. Estamos en reunión, sos hijo de Dios, sabés que terminó el culto. Ah, claro, pero vos vas a justificar que el chabón escupa. No, yo no. Bueno, entonces dígale que vaya y pida perdón. ¿Quieren charlar? No, pero dígale que pida perdón. ¿Qué querés que te hablemos? Que me No, pero está bien. No, yo no te conozco. Yo no vine a hablar. ¿Te acuerdas cuando me iba a hablar con Aranda? Pero no discutan, hermano. Por eso escuchame. Por eso ¿Viste cómo me escupió? Yo ¿Vos viste cómo me escupió? Pero por eso Él me dijo, vayan a Él vino a escupir. vayan a lugar. Yo me encargo. Vayan ustedes. ¿entendés? Vino a escupir Marcos Morales y nosotros vinimos a hablar. Está bien, Marcos Morales se escupió. Véanlo por video. Yo no sé cómo Chao. Vayan adentro y yo. Chao. ¿Eso voy a hacer mañana? ¿Me acordé? Sonría que Señor se llama. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. ¿Qué hace? Miren cómo escupo. ¿Vos viste cómo me escupió? ¿Qué pasa? ¿Por qué viene acá? Chicos, vaya con todo. ¡Ey! Me escupió la cara. ¿Me escupió la cara? Y bueno, escuchame. Además de las agresiones y de los 3 intentos de rompernos la cámara,
por parte de Morales y su lacayo, escuchamos muy bien lo que dijo Marcos Morales. Textualmente se refirió a: voy a hacer que la bella me pida perdón. Eso fue un 21 de septiembre para quienes no recuerdan. La hermana Bella junto a su marido Patricio confesó en videos anteriores haber mantenido una relación amorosa con el pastor Marcos Morales durante 5 años. En resumen, 5 años de adulterio siendo pastor, que expusieron a Morales y generaron su rebeldía. Si bien este pseudo pastor ha intentado tapar este adulterio con inventos, fue desmentido en el video informe anterior luego de haberlos demandado cobardemente. Aún así, insistió en llamar a la señora Bella a su iglesia para exigirle nuevamente que le pida perdón por la fuerza. Recuerden lo que nos dijo el 21 de septiembre: voy a hacer que la Bella me pida perdón. Y aquí está su amenaza cumplida el día 8 de octubre. En ese mensaje notamos la desesperación de querer dar vuelta a la página a la fuerza, pero el pecado de adulterio lo sigue hasta abajo de la cama. El asunto es que, aunque Morales ese 8 de octubre haya inventado una coartada con sus testigos por conveniencia, el día 9 de octubre decidimos llamar a la hermana Bella para consultarle nuevamente su postura. ¿Y cuál fue el resultado? Nuevamente desmintió al pastor Marcos Morales, reafirmando que no negó el adulterio de 5 años con él. Morales salió diciendo que usted fue y desmintió que había adulterado en frente de la gente de Morales entre la iglesia, pidiéndole a usted perdón. Y leyó un mail que usted, uno de los mails que le mandó usted a Morales, donde le decía que tuviera misericordia de usted, ¿no? Y Morales la maltrató. Bueno, el hombre leyó todo ese mail al aire y después llamó a 2 testigos que supuestamente estuvieron en la reunión, y yo quería saber si realmente usted desmintió todo eso. Hermano Jaime, mire, yo estoy pasando por una situación muy complicada. Sí. Solamente yo llamé a Marco Morales para decirle de que por favor me dejara en paz, que no hablara más de mí, que no pusiera que yo estaba descarriada, que yo era una endemoniada, toda la... Claro, justamente eso, hermana, porque el asunto es, y los mire, demás hermanos, muchos... los demás hermanos, yo ya no quiero saber nada más de esto, porque yo estoy muy mal, hermano, muy Claro. mal. Yo eso mismo le dije, por favor, déjenme tranquila, porque yo estoy pasando una situación muy difícil con mis hijos. La verdad de lo que pasó entre usted y Morales, eso es verdad, ¿entiende? Ahí está el asunto, que eso es verdad. Usted no desmintió absolutamente nada de eso. No, yo solamente le dije que por favor me dejara tranquila, nada más. Ah, ok. Yo igual en el correo que le mandé, obviamente. Claro, usted no desmintió absolutamente nada. No, mire, hermano, yo me voy a reservar todo lo que yo tenga que hablar ahora, todo lo que yo tenga que hablar, yo ya me lo reservo. Yo ya conversé con él, conversé con personas que estuvieron en la iglesia, yo Sí. efectivamente sí fui para allá, y como le digo, yo no quiero ya nada más, porque yo di vuelta a la página, yo quiero estar tranquila por un tema personal Sí. mío, y por favor, hermano, yo se lo digo de verdad, yo ya no quiero saber nada más. Con nosotros con Marco Morales ya se terminó todo, se conversó todo lo que se tenía que conversar, lo conversamos en una... En sí tuvimos una charla de 15 minutos, pero consideramos respetar la situación de angustia de la hermana Bella. Como observamos, Morales volvió a ser desmentido y nuevamente manipuló la situación a su conveniencia. Además de haberse reconfirmado el adulterio con Marcos Morales, este mismo pastor se regocijó y se jactó que Patricio Pérez le había pedido perdón también por todo lo que dijo. También Morales agregó que se abrazaron fraternalmente con el mismo Patricio. También lo llamamos por celular y justamente nos negó las palabras de Morales, desmintiéndolo nuevamente. Como Patricio estaba ocupado el día que lo llamamos, nos dijo que enviaría un correo electrónico explicando la situación, y aquí lo ponemos a su disposición. Este es el correo que nos envió Patricio Pérez hace tiempo atrás. Como pueden ver y leer tranquilamente, la fecha del mensaje está en imagen. También los invitamos a leer el pleno contexto. Aquí Patricio menciona que le escribió al pastor Marcos Morales para comunicarle que él no quería hacer público su último testimonio, y así acordaron reunirse en un café. No obstante, Morales quiso sacarlo al aire de la radio y el señor Patricio no accedió a esa comunicación. En el momento de reunión en el café,
La conversación se dio en plena tranquilidad, en la que el señor Patricio manifestó sus ganas de terminar con el tema, pero le aclaró a Marcos Morales que el testimonio entregado al Ministerio Jesús Salva era real y que nunca había mentido, y el mismo pastor lo sabía. Incluso Patricio Pérez le reclamó a Morales que la demanda que este mismo le hizo estaba llena de mentiras. En resumen, Patricio ratifica que el adulterio de Morales existió y que durante 5 años tuvo una relación prohibida con su esposa Bella Mancilla. El correo termina con una reflexión importante. Patricio asume y afirma que Marcos Morales nunca se va a arrepentir y agrega que según él es un verdadero mentiroso. Observamos cómo Marcos Morales inventó una historia a su conveniencia nuevamente. Vaya uno a saber cuáles serán sus pasos a seguir, pero bien notamos que no está bien parado, ya que nadie le cree sus maniobras, y aunque muchos dicen apoyarlo, en sus hogares y reuniones hablan de él y de sus inmoralidades. Marcos Morales nunca asumió el adulterio de 5 años, confesado en reiteradas ocasiones por el matrimonio Pérez Mancilla. Marcos Morales nunca pidió perdón a la iglesia por su adulterio de 5 años. De hecho, nunca lo publicó y mucho menos cumplió la antibíblica disciplina de 6 meses, ya que al segundo mes se mudó de la Iglesia del Poder de la Palabra hacia la Iglesia Cruzada de Poder. Morales fue avergonzado por Dios al querer llevar a juicio una situación de iglesia, pues fue desmentido una vez y ahora nuevamente de manera consecutiva. Lo único que podemos decir es que de Marcos Morales se puede esperar cualquier cosa oscura y macabra, pero la verdad de Dios siempre triunfará. Por eso decimos a los hermanos que no callen ante los pecados, sino que publíquenlos donde quieran. Alerten a los hermanos que cayeron en manos de esta secta, y lo mejor sería para los hermanos Pérez Mancilla, en caso de que Marcos Morales llegara a enjuiciarlos nuevamente, ratifiquen en el juzgado la existencia del adulterio por 5 años para que Morales sea desmentido por 3ª vez consecutiva. La luz prevalece sobre las tinieblas siempre. Cristo venció por nosotros. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es inevitable mencionar al Ministerio Cruzada de Poder como una secta. La definimos así, una verdadera secta. El concepto de secta es el siguiente. Este término proviene del latín secare, que significa separar o cortar, y refiere al conjunto de seguidores que profesan una ideología o doctrina religiosa. Inicialmente se utilizaba el concepto de secta para denominar a aquellas comunidades filosóficas, políticas o religiosas que se diferenciaban entre sí a partir de sus enseñanzas. Luego adopta un sentido de grupo hereje o apartado de su fuente original, más bien con características negativas respecto a su accionar y creencias. Este tipo de agrupaciones comparten generalmente entre sí afinidades en sus ideas culturales y religiosas. En la actualidad, el uso de la palabra secta se halla más vinculada a aquellos organismos religiosos que son vistos como problemáticos o peligrosos para la sociedad. Es por eso de vital importancia considerar a la secta Cruzada de Poder, ya que estos líderes sectarios convencen a sus miembros a creerse israelitas y seguir sus costumbres, adoptando simbolismos hebreos como banderas de Israel y candelabros dorados, sumado a que se consideran israelitas adoptando seudónimos de esa nación. Este movimiento se camufla en la denominación pentecostal, pero sus manifestaciones son claramente satánicas, similares a la brujería, ya que ayunan con el objetivo de que se dé muerte a sus supuestos enemigos. La línea más sensible de este movimiento es su tendencia fundamentalista. Así se autoproclaman los pseudos ministros, y precisamente esta tendencia fundamentalista tiene una posición realmente peligrosa, ya que profesionalmente el fenómeno del fundamentalismo inicialmente tenía el carácter positivo de fundamentar la fe en sus bases reales, pero en algunos casos, como este, sobrepasa la firme defensa de unos principios para caer en el sectarismo, incluso violento. ¿Cumplirá la secta Cruzada de Poder con estos puntos de fanatismo y violencia?
Observemos y seamos objetivos. Ese Cristo sordo, ese que no dice nada a los pecadores, yo te estoy predicando, aquel que el hijo mía es la venganza. Arrepiéntete mientras tenés vida. Si te llegáis a morir en la condición que estáis, acuérdate lo que te digo, en el infierno te vayas a freír como grasa de carnero. Amén. Aleluya. Hoy día tenéis un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Siéntate y escucha la palabra. Si no querías un diablo con la cabeza. Alabado sea Dios. Siéntate a escuchar la palabra. Mira cómo anda. Siéntate a escuchar la palabra. Hay un asiento. Tú también siéntate a escuchar. Entonces ándate de aquí estamos predicando los cristianos. No me da ¡alabado sea Dios! No me da la le hablamos así, no hace caso. No, sí, hermano, lo conozco, tranquilo. Yo sé cómo le trato para que me haga caso. ¿Ah? Vamos a predicar. Córrete, bigote rosa. Vamos a predicar la palabra. Y dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad te la libre. Deja al diablo que haga lo que quiera, hermano. Me aviso, corre para allá. Si él te viene a meterse encima, le voy a darle un bibliazo. Que se cree que la plaza es verde, la plaza es pública. Puedo predicar la hora que me dé la gana, tío. ¡Predico y predico, papá! ¡Aleluya! ¿Quién me sacas de aquí? ¿Me sacas de vos? ¿Quién me sacas de aquí? ¡Estoy predicando al Dios vivo! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Le hago entrar a la policía! ¡Échame la policía! ¡Mira cómo tirito! ¡Aleluya! ¡Rey que el cara no me conoce nadie! ¡Sí, encantado, hermano, que me fuera preso! ¡Encantado de hoy preso! ¡Alabado sea Dios! ¡Dice la Escritura así! ¡Demonio, te reprendo en el nombre de Jesucristo! ¡Demonio, te amo en el nombre de Jesús! ¡Eres un pedazo de carne, mira cómo está! ¡No tenés ni dientes, ¡se te vayó! ¡No, de la verga! ¡Ah, sea Dios! ¡Sí, que se va!
Las imágenes que analizamos no es valentía o llenura del Espíritu Santo, sino que demuestran ser agresivos, carnales e inconversos. Y aunque estos mismos digan ser espirituales y estar llenos de coraje, estos falsos ministros huelen a fuego y azufre. En esta secta han intentado disuadir las denuncias durante años sin negar los contenidos explícitos, claros y directos, sino que contraatacaron insultando sin escrúpulos e inventaron historias falsas y maquiavélicas para que nadie sospeche de ellos y encubran sus mentiras. Como si esto fuera poco, de manera hipócrita se victimizaron por años alegando ser difamados. Como está escrito: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Mientras tanto, que el pastor falso Marcos Morales continúe usando sus páginas web personales, programas de radio y televisión para difamar e injuriar a nuestras personas, aún exponiendo fotos de menores de edad y hasta realizando fotomontajes desagradables para creerse victorioso. Aún así, con toda su estantería mediática, no ha podido con la mano de Dios, que todavía lo señala como un pecador. Las causas son obvias y ratificadas: 5 años de adulterio, y nunca se ha arrepentido ante la iglesia, tampoco pidió perdón, sino que peor aún, niega absolutamente las denuncias comprobadas. Los líderes de esta secta se llenan los bolsillos cobrándole diezmos a sus seguidores, diezmos que correspondían a la ley judía. Pero como ya habíamos mencionado, estos tipos se creen la reencarnación de los israelitas hoy en día. Lo increíble es que tergiversan la palabra de Dios a su beneficio. Atemorizan a los fieles diciéndoles que si no diezman significa que le están robando a Dios, y eso es precisamente usar a Dios para ganar plata de manera vergonzosa. Cabe resaltar que utilizan el mismo modus operandi que la secta Pare de Sufrir. Sabemos y conocemos que existen leyes en cada país sobre la libertad de culto, y es eso lo que exponemos aquí: la libertad de culto, tal como dice la palabra, misericordia gratuita para todos. Ahora, escuchemos y prestemos atención a ex miembros de esta secta cruzada de poder, quienes reconocen la actividad sectaria, pseudo iglesia pentecostal y de tendencia autoritaria y agresiva. Conociendo la vida controversial del pastor Claudio Espinosa, se han sumado otros testimonios que describen el proceder de la secta cruzada de poder en Rancagua. Recordemos que anteriormente el pastor Espinosa fue expuesto por 2 hermanos en Cristo por adulterio con algunas mujeres de su congregación. Cabe destacar a que una de esas mujeres, quien mantuvo una relación amorosa extramatrimonial, se atrevió de manera valiente a confirmar en primera persona el pecado de adulterio y fornicación que acarrea el señor Espinosa. Este es el testimonio de la hermana María Humada, quien ha tenido una charla mediante la red social informándonos distintos sucesos de cruzada de poder. Gracias a Dios, la hermana Mari nos ha librado de varias dudas y nos ha confirmado situaciones que comprometen al líder sectario Claudio Espinosa. En primer momento nos explica que ha estado congregándose con Claudio Espinosa durante 9 años. Agrega que ella supo del amorío del pastor Espinosa con la hermana Micol, confirmando el adulterio, y también dando a entender que por muchas cosas raras que sucedían en ese sitio, decidieron apartarse. En esas cosas raras incluyen adulterio, mentiras y abuso de poder por parte del impío sectario Claudio Espinosa. La hermana Mari testifica que luego de los testimonios publicados con anterioridad, donde Espinosa era expuesto por adulterio, este líder sectario estuvo amenazándolos y amedrentándolos para que no se metan como si fueran verdaderamente mafiosos. Cabe resaltar que Espinosa no estaba de acuerdo con que otras personas testifiquen situaciones controversiales que puedan involucrarlos. También la hermana describe el comportamiento sectario de Cruzada de Poder Rancagua, donde el pastor Claudio debe ser tratado como rey y señor del sitio. La confesión más sorprendente que podemos observar es que los miembros de esa secta son obligados a danzar como si fueran esclavos.
Cuando se le consultó sobre cómo se manejaba Espinosa con el dinero, la hermana respondió que los pastores en un comienzo eran pobres y en el transcurso del tiempo comenzaron a pedir dinero de manera constante, de modo que comenzaron a engordar sus bolsillos. Hasta incluso remarca que para el cumpleaños del pastor Claudio, este debía recibir obligatoriamente regalos de marcas reconocidas, no teniendo en consideración la humildad de ciertos hermanos. Considero que lo más asombroso de este testimonio es que el falso pastor nunca ayudó a los necesitados, ya que consideraba que esa función le correspondía a la Iglesia Católica, sabiendo que este movimiento sectario recibía buen monto de ingresos. Al preguntarle a la hermana Mari por qué dejaron la iglesia, ella consideró que un cúmulo de situaciones fueron desgastando su estadía en ese lugar impío. Chismes y mentiras promovidas por los líderes contra ella. Resalta la maldad de este movimiento y la utilización de la venganza como método de presión. A los miembros de esa congregación les prohíben reunirse con ella, confirmando el proceder de estilo secta. Desde el líder Claudio Espinosa hacia abajo le deben pleitesía a los hombres como si fueran dioses. Quien también se sumó a testificar sobre el pastor Espinosa en Rancagua fue la hermana Ignacia, la hermana de Mari, quien también presenció situaciones controversiales en la secta Cruzada de Poder. En las conversaciones durante mucho tiempo remarcaremos algunos conceptos a tener en cuenta sobre este movimiento. La primera observación que hace la hermana Ignacia es que considera Cruzada de Poder Rancagua como una secta, precisamente coincidiendo con su hermana en la característica de ese lugar. La segunda concepción surge de la injuria proveniente de Espinosa para con los miembros de ese movimiento, quien justamente es familiar de Ignacia. La hermana Ignacia compara el movimiento sectario Cruzada de Poder como la secta del G12. También opinó sobre otros líderes del movimiento, como el pastor Marcos Morales, quien es uno de los pastores adúlteros y fornicarios del pseudo ministerio. La observación yace en que este hombre fue expulsado de varias iglesias, una de ellas el Ministerio La Voz de Cristo. En otro tenor, habla del obispo Ampuero, dueño de esta empresa sectaria, quien aplica correctivos a quien él desee, pero ya hablaremos de él más adelante. Ignacia vuelve a coincidir en muchos otros testimonios de ex congregados de la secta Cruzada de Poder, habla de una modalidad mafiosa de estos tipos y remarca que por otras circunstancias decidió apartarse del movimiento. Además aduce que son vigilados por los líderes de esta secta para saber sus movimientos. Ignacia coincide también en que hay que estar alertas con estos sujetos, ya que son estafadores de la palabra de Dios y seres inmorales. Aunque lo más triste y más lamentable por destacar es que por culpa de estos sectarios asalariados, las almas se alejan de Cristo y no quieren saber más nada con el Evangelio. El próximo testimonio es de gran importancia, ya que corresponde a un ex miembro de la secta Cruzada de Poder. Estuvo bastante más de 5 años en este movimiento. Este hermano no ha querido dar su rostro ni su identificación completa, y nosotros accedimos a escuchar el valioso testimonio que ahora pondremos a su disposición. Esta conversación involucra a varios pastores de la secta y hasta incluso surgen nuevas denuncias de inmoralidades y también confirma las denuncias de adulterio de Morales y otros ministros. El hermano Fabi ha tenido conocimiento de varias situaciones de corrupción moral de los pastores del movimiento y también cuenta con fundamentos y autoridad para denunciar, ya que él era un hermano de buen testimonio y respetado dentro de Cruzada de Poder. Prestemos mucha atención a las palabras de este hermano Cristo. Así le pedimos también a los hermanos que confirmen estas declaraciones con el Señor y que el Señor les confirme en espíritu y en verdad.
yo mi testimonio lo voy a dar, pero no voy a dar mi identidad por temor a represalias, porque a un hermano que quiso denunciar esto que yo voy a denunciar, lo llamaron por teléfono amenazando a su familia, amenazaron a su esposa, a sus hijos, así que por temor a las represalias que esta gente pueda tomar, no voy a dar mi nombre ni mi identidad. ¿Cómo llegó usted a Cruzada de Poder? Bueno, yo llegué a Cruzada de Poder porque supuestamente era un ministerio de sana doctrina, supuestamente era un ministerio que predica la sana doctrina, predica la palabra, y por eso llegué a ese lugar, ¿no? Cruzada de Poder proyecta una imagen que es externa, donde ellos predican santidad externa, y también muchas cosas que supuestamente son de sana doctrina, pero el problema es interno, el problema está en los líderes, en los diáconos, en los pastores. ¿Consideraría usted que Cruzada de Poder es una secta, o sus prácticas son similares a alguna secta, o lo ve como cualquier otra iglesia normal? No, una iglesia normal no es. Para mí, la iglesia es una, ¿cierto? Y en la iglesia que está, la verdadera iglesia es la que está fundamentada en la palabra. Como le decía, o sea, allá se proyecta una imagen de que prácticamente son hombres piadosos, ¿cierto? Donde se habla de humildad, de misericordia, pero en realidad no es así, porque las características, bueno, de una secta son que se pasa por encima de la escritura. Lo otro que a los pastores, por ejemplo, usted no los puede criticar, al pastor no se le puede juzgar, al pastor no se le puede decir nada, prácticamente, porque lo catalogan de rebelde, de que usted es un soberbio, de que usted es un altanero. Y en realidad los pastores hacen y deshacen, ¿sí? Y el que no se quiere someter a la voluntad de los pastores, lo echa. El pastor puede hacer, deshacer, ¿cierto? El pastor dispone de los diezmos, el pastor hace lo que quiere con la plata, el pastor hace lo que quiere con la iglesia, hace lo que quiere con los hermanos, manipula. Y en realidad nadie le puede decir nada porque ellos son los ungidos, ¿me entiendes? Y claro, para mí, realmente Cruzada de Poder no es una iglesia, sino que es una secta. Usted además de considerarla como una secta, usted dentro de los cultos, de los templos, presenció actividades como una secta en sí, por ejemplo, prohibir que tal esté con tal, prohibir a la gente que tenga contacto con el exterior, o obligar a la gente a hacer tal o tal cosa. En realidad son muchas cosas las que se imponen en Cruzada de Poder, y dentro de ellas está el legalismo. Por ejemplo, que se habla de mucho de la sombra. Una persona que no diezma, ¿cierto? Una persona que no ofrenda, que es un ladrón, y prácticamente está perdido. Ese podríamos decir que es la política de Cruzada de Poder. Claro. Pero en realidad siempre en los cultos hay una parafernalia donde muchas veces se insta al pueblo supuestamente a adorar a Dios, ¿cierto? Pero la adoración es una adoración, yo sé que quizás muchos hermanos, ellos adoran a Dios, ¿cierto? Con sinceridad. Yo sé que hay muchos hermanos dentro también que son buenos hermanos. Lo que pasa es que los servicios se mueve ese espíritu de que pues, yo danzo media hora, o dando 20 minutos, o dando 15 minutos, o doy más gloria a Dios que tú, soy más espiritual que tú. Entonces eso podemos decir, la labor del pastor y de los que coordinan los servicios. ¿Ha conocido algún abuso de autoridad en particular? Por ejemplo, si no haces lo que yo te digo, te hacen penitencia o te retan en público. ¿Ha visto casos de abuso de autoridad? Eso es el pan de cada día. Eso ya se ve siempre. Los pastores son los pastores son infalibles. O sea, son de exponer a la gente. O sea, usted al pastor no lo puede cuestionar, al pastor usted no lo puede juzgar, porque eso es pecado. No importa que el pastor sea un descarado, un inmoral, un corrupto, un ladrón, que se arranque con las latas, que no le rinda cuenta a nadie. No, usted no puede cuestionar al pastor. ¿Cómo viven económicamente los pastores de Cruzada de Poder? Los pastores hacen y deshacen con la plata, o sea, le compran auto al hijo, olvídese, la plata, realmente la plata la mal ocupan, se la gastan en cosas que no deben. Pobre que usted cuestione al ungido, al siervo, usted no puede hacer eso porque eso es pecado, ¿me entienden? O sea, a usted lo pueden excomulgar por eso. Así que todos los pastores tienen una muy buena vida, cada cierto tiempo cambian de autos, y es una realidad en realidad, es una realidad. Claro, ¿y son de ayudar a los más humildes? No, el único sistema de ayuda que tiene Cruzada de Poder es que todos los fines de mes se entregan las primicias, a lo que le llaman las primicias, donde cada familia, ¿cierto?, va con una bolsa de mercadería. Bueno, la mercadería se reparte a las familias que están en necesidad. Eso solamente. O sea, ni tampoco sale del bolsillo de ellos porque es del mismo pueblo, ¿me entiendes? Claro, lo paga el mismo pueblo. Claro, el mismo pueblo es el que sustenta la iglesia, pero cuando el pastor necesita viajar, cuando el pastor necesita, no sé, echarle benzina al auto, ahí tienen que estar los hermanos, ¿cierto?
Claro. para meterle todos esos casos al ungido. O sea, son todos esclavos del pastor. Así es. Hermano, usted sabiendo y conociendo, supongo que ha visto los videos, los casos de adulterio de Marcos Morales y de Claudio Espinosa. ¿Conoce algún adulterio, por ejemplo, en otra iglesia de Cruzada de Poder? Adulterio, el de Marcos Morales, ese fue un adulterio. Él es un descarado, porque él lo niega. Pero hay mucha gente, cuando él cayó, cuando él pecó, cuando él adulteró, hubieron muchos pastores que estaban con él en ese tiempo. Uno de ellos es el pastor Rubén Aguilar, estuvo Alfonso Montesinos, estuvo el que ahora es pastor Marcial Buenafutil, estuvo Luis Chandía, también pastor, estuvo un pastor de Argentina, René González, Darío González, y hubieron muchos pastores y también líderes que hoy día están en diferentes iglesias, que en ese tiempo, cuando Marcos Morales cayó en adulterio, alrededor de 250 personas se fueron de la iglesia. Toda la iglesia lo supo. Del poder de la palabra, ¿no? Claro, ahí era el poder de la palabra. ¿Conoce algún otro caso de adulterio? Sí. Hace poco, hace un tiempo acá, alrededor de un par de meses, fue como a principios de año, perdón. Yo tengo muchos amigos, muchos hermanos. ¿Del 2013, a principios del 2013, Juan Cornejo adulteró? Sí, tuve la oportunidad de compartir en diferentes eventos con ciertos hermanos de allá, más que nada con liderazgo de Puente Alto. Sí. Y me informaron, si esto es verídico, que hace un tiempo atrás salió alrededor de 40, 50 hermanos de Puente Alto. O sea, ¿salieron cuántas almas salieron? 40 o 50 personas de Puente Alto. Entre ellos salieron todos los líderes, que habían salido todos los líderes, todos los predicadores, salieron los fundadores, los que le ayudaron al pastor Juan Cornejo a levantar esa obra. Bueno, salieron todos, tanto de San Gregorio como de Puente. En esa ocasión, a mí me informó que al pastor Juan Cornejo se le acusó de un adulterio. Sí. Se le acusó de un adulterio con una hermana, a ver, de qué acordarme, Molina, Janet Molina. ¿Janet Molina? ¿Y qué pasa aquí? Esta persona a mí me informó de que Juan Cornejo tuvo mucho tiempo con ella. El pastor Juan Cornejo es viudo, hace ya unos 7, 8 años viudo. Él tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera. El problema aquí, este hombre, la hermana que le mencioné, ella era casada. Ella es casada. ¿Casada con otro hermano que se congregaba ahí también? No, aquí en realidad lo que sí supe yo que la hermana era casada. Me parece que era casada, pero el marido se verá en otra iglesia. Pero de que era casada. Hay hermanos de allá de la congregación de Puente Alto que sí, que lo conocían a él, de hecho él dijeron que tiene un hijo que también perseveraba en la iglesia del pastor Juan Cornejo. Ahora, no es el primer amorío que Juan Cornejo tenía, sino que un tal Sixto, que también es uno de los fundadores de esa iglesia, un amigo íntimo del pastor Juan Cornejo, Sixto Valdebenito. Él, uno de los amigos íntimos del pastor Juan Cornejo. Él nos informó de que efectivamente Juan Cornejo, cerca de su casa, cierto, una mujer con la cual tiene un amorío, se iba a quedar a la casa de ella, en la noche se iba a quedar, y también que le había construido la casa. Él nos dijo a nosotros que con plata del mismo pueblo, él le construía la casa a esta mano. O sea, ¿el pastor Cornejo estaba con otra mujer que era cristiana también? No, ella era una inconversa. ¿El pastor andaba de amorío con otras mujeres del mundo? Sixto Valdebenito informó de que Juan Cornejo, al mismo tiempo que andaba con la hermana Janet Molina de Puente Alto, también a ese mismo momento, a la misma vez. ¿Salía con las dos a la misma vez? Sí. ¿Y le edificó toda la casa? Sí, le construyó todo el segundo piso, creo que le construyó todo un segundo piso, porque él se iba a quedar en las noches con ella. Bueno, y esto el mismo Sixto Valdebenito nos contó a nosotros. Hermano, ¿la iglesia sabe que Cornejo usó esa plata para eso? No. ¿Cruzada de Poder por lo general dan cuentas del dinero que ingresa y que sale? Solamente de la ofrenda, los diezmos no. ¿No dice? El diezmo del pastor y el diezmo el pastor lo dispone de él y no le rinde cuenta a nadie. Yo puedo explicar que los pastores andan con autos sobre los 10 millones de pesos. Cada pastor, de 15, 17 millones de pesos. ¿Y usted cuánto calcula que puede estar ganando un pastor de Cruzada de Poder? Por diezmo, ¿no? Obviamente. Según la información, cierto, que nos entregaron los hermanos de allá de Puente Alto, Juan Cornejo fácilmente está agarrando entre 4 o 5 millones de pesos plata chilena. Bueno, Marcos Morales está agarrando como 25, 30 millones o más, por parte baja. Ah, mire usted. ¿Y él tampoco rinde cuentas a la iglesia? Los diezmos nada. Solamente de la ofrenda que el mismo pueblo recauda, se rinden cuentas. ¿Los hermanos de Cruzada de Poder ahí en Puente Alto saben de los adulterios de Cornejo? Mire, el círculo familiar de Juan Cornejo, ellos saben todo lo que su hermano hace, ¿cierto? Lo que hace su tío.
pero en realidad le tapan. Y el resto de la iglesia, según lo que me dice cierto mi hermano, que esa iglesia realmente sabe lo que pasa, pero muchos de ellos callan porque dicen que, bueno, al pastor hay que darle otra oportunidad, que el pastor es humano, cierto, que el pastor se puede equivocar. En realidad, para mí, esos hermanos que piensan de esa manera no conocen la escritura, no conocen la palabra, cierto, no tienen un fundamento sólido de la escritura, donde al pastor se le demanda, siempre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, tiene que ser echado. ¿Para usted tiene que ser echado? Sí, en realidad no tan solamente la iglesia, no tan solamente los hermanos de Cruzada de Poder saben, sino que también lo saben pastores. Los líderes, los directores de Cruzada de Poder también fueron informados del problema de adulterio de Juan Cornejo, ¿cierto? Donde se hizo una reunión con los líderes, donde al pastor Juan Cornejo lo encararon, ¿cierto? Los mismos testigos, ¿cierto? Aquellos que los vieron, se le dijo en la propia cara de que él era un adúltero, y también no tan solo eso, sino que también se le acusó, ¿cierto?, de un abuso sexual en contra de una joven. Y todo eso se informó en la reunión de los pastores. Además de ser adúltero, ¿abusó sexualmente de alguien? Claro, fue un intento. A mí, bueno, este hermano que le digo, me dijo que fue un intento, donde él se la abalanzó a una joven, estando los dos solos en la iglesia. Ah, intentó abusar, claro. Grave. Una de las hermanas, ¿cierto?, lo acusó en la propia cara, según lo que a mí me informaron, de que en su propia cara le dijeron que él había intentado abusar de esta niña, de esta joven. Así que no tan solo el adulterio, sino que no son tan solo los adulterios, sino que también hay unos abusos sexuales. ¿Cuántos adulterios le conocen más o menos a Cornejo? 2 o 3, los que sí se le confirmaron a él. Ajá. Pero tenía más acusaciones, según lo que me informaron a mí, había más acusaciones en contra de él. O sea, él siendo viudo, estuvo con mujeres casadas. Claro, mujeres casadas. Cuando hicieron esa reunión, ¿fue solamente con Cornejo, según le contaron? ¿O también estuvo Marcos Morales y el obispo Ampuero? Sí, mire, en realidad estaban líderes de Cruzada de Poder, todos los líderes, los que eran líderes, y resulta que se le informó a los pastores lo del adulterio, lo del abuso con testigos. Resulta que los pastores no tomaron carta en el asunto, no indagaron, no hicieron sumario, sino que se dejó como que aquí no ha pasado nada. Y lo que más le chocó al hermano, este hermano que me informó esto, lo que más le chocó a él, porque en ese momento había recién caído un pastor en adulterio, de allá de la Pintana. Ajá, ¿y cómo se llamaba ese pastor, se acuerda? Bueno, ese pastor se llama Jorge Palma, de la comuna de comuna de San Ramón. De la reunión que hicieron, ¿cierto?, con Juan Cornejo, también estuvo el pastor Morales y estuvo el pastor Ampuero. Ellos estuvieron ahí, pero delante de ellos le dijeron las cosas, los adulterios, las inmoralidades de Juan Cornejo, pero ellos no tomaron carta en el asunto, ni investigaron, ni hicieron sumario, nada, porque en ese tiempo recién había un pastor que se llama Jorge Palma, de la comuna de San Ramón. Ellos solamente en ese momento se preocuparon de guardar el letrero, el logo. ¿Eso dónde fue? ¿En la reunión dónde fue? ¿En Puente Alto o en Santiago? No, en Santiago Centro. Fue en el Templo Central en Santiago Centro. Ah, se reunieron todos ahí. Los pastores, en realidad el pastor Morales y el pastor Ampuero, ellos no querían que la acusación saliera a la luz, porque en ese mismo tiempo había caído el pastor Jorge Palma, se había metido con la secretaria de su iglesia, y habían caído los dos en adulterio. Entonces él estaba, supuestamente, estaba cumpliendo una disciplina de 6 meses. Salieron alrededor de 30 o 40 hermanos más o menos esa vez. ¿Y a dónde se fueron a congregar? Bueno, muchos de ellos se fueron al Poder de la Palabra, otros se fueron al ministerio, un ministerio que se llama Adonai. ¿Usted por casualidad conoció el adulterio de Marcos Morales? Por supuesto que sí. Cuando Marcos Morales cayó en adulterio, yo pertenecía a la iglesia al Poder de la Palabra. Ah, o sea, se congregaba en la misma iglesia que Morales. O sea, Morales también era su pastor en esa época. Sí. Yo pertenecía a ese ministerio. En ese tiempo ese ministerio nos llamaba Cruzada de Poder, se llamaba el Poder de la Palabra. El pastor presidente era Hugo Alfonso Montesino y el que le seguía era Rubén Aguilar. Y yo pertenecía a esa congregación y yo estuve ahí cuando Marcos Morales reconoció su adulterio, pero él no lo reconoció, sino que sus palabras fueron: hermano, yo caí en pecado, pero no le voy a decir mi pecado, porque solamente Dios y mi esposa lo sabe. Y él sabe que es verdad, porque nosotros estuvimos en ese tiempo, ¿cierto? Hubo mucha gente que se fue y también gente que se quedó. ¿Se fue mucha gente cuando se enteraron lo del adulterio de Morales? Sí, alrededor de 200, 250 personas más o menos. Ah, o sea que en realidad es conocido. Sí. ¿Usted cree que Morales haya perdido dinero con el tema de las denuncias? Que bueno, no solamente hemos hecho nosotros para la gloria del Señor, sino las denuncias anteriores. ¿Ha perdido dinero, prestigio? Sí, en realidad sí. Hay mucha gente que ya no le cree a Morales. Ya no le cree porque aparte es inconsecuente, ¿no? Muy inconsecuente con lo que predica, su manera de vivir, su arrogancia, ¿cierto? No.
Hay mucha gente que no le cree acá en Chile. Pero los de su secta lo defienden y son capaces de dar su vida por él y no por el evangelio. ¿Usted considera que la gente que apoya a Morales dentro de una iglesia, ¿no? Conociendo el caso de adulterio Morales, ¿lo hace por buscar un puesto? Sí, muchos de ellos por el prestigio, por el letrero, por la pompa que Cruzada de Poder tiene, ¿cierto? Acá en Chile, porque en realidad en otros países no se conoce, pues lo que se conoce es por los adulterios consecutivos de los pastores, porque no es el único caso de Morales, de Palma. Bueno, a todo esto, el pastor Jorge Palma lo echaron del ministerio, supuestamente. Después de poner los 6 meses en disciplina, lo echaron porque ni siquiera lo echaron por el adulterio. Ah, ¿no lo echaron por el adulterio? No, lo echaron porque habló mal supuestamente de una de las hijas del pastor Marcos Morales. Dijo que era una mundana porque ella se pintaba. Y por eso lo echó el pastor Marcos Morales. Y esa información a mí me la dio un hermano de confianza. No fue por adulterio. No fue por el adulterio, sino fue porque le dijo mundana a una hija de él. No tienen moral para echar por adulterio. Y ahí el primer adúltero es Morales. Y después el resto de los pastores. ¿Usted cree que incitan a la Grey para ser violentos? ¿Los incita Morales? Sí. Tuvo mucho un vocabulario muy fuerte. A la gente, cierto, se le induce que tiene que defender el ministerio, tiene que defender a su pastor. Recuerdo yo que en algunas protestas, cierto, se agredió a personas que no estaban de acuerdo. Se tratan de perros, se tratan de hijos del diablo, se tratan de que tú eres un sectario, que eres un mundano, que eres un liberal. Y bueno, hace poco también le pegaron a un hermano, al hermano lo golpearon, lo dejaron sangrando y su foto también salió en Facebook. Se publicó su foto simplemente porque el hermano no estaba de acuerdo con la manera de pensar de este movimiento sectario Cruzada de Poder. ¿Le pegaron al hermano? ¿Cómo se llamaba? Mire, en realidad el nombre no me recuerdo. ¿Era de Cruzada de Poder la persona al que le pegaron? Sí. De hecho, la foto estuvo publicada en Facebook. ¿Hace cuánto fue eso, más o menos? 6 meses atrás, más o menos. Ah, hace poquito. Ellos pendientes todo. Según ellos, en Cruzada de Poder nunca había un adulterio. Los pastores son irreprensibles, según lo que dicen ellos. Sí. ¿Cierto? Pero en el fondo ellos saben que ahí en Cruzada de Poder hay mucha inmoralidad. De hecho, muchos hermanos de los que salieron de Cruzada de Poder, de allá del ministerio de San Diego, San Ramón, de allá de Puente Alto. Muchos de ellos reconocen que ya hay muchos pastores que realmente no son pastores, se a sí mismos y que tienen muchas inmoralidades. Eso no se puede negar. Nosotros que vivimos en Chile sabemos que realmente el Ministerio de Cruzada de Poder no tiene nada, y lo que sí tiene alto son adulterios, y por eso más que nada se conoce. O sea, sería el ministerio o la secta ministerial de los adulterios aproximadamente, como una denominación aproximada, ¿no? Por eso se conoce. Claro, nosotros sabemos que bueno, dentro de todo lo de la Grey, o si la gente, ¿no? Ha llegado a insultarnos de una manera mundana por Facebook, ¿no? Nosotros hace unas semanas enfrentamos a Morales cara a cara, y bueno, él lo único que nos hizo fue escupirnos, a mí y a mi hermano, ¿no? Y bueno, lo rajuñó a mi hermano en la mano para tratar de robarle la cámara. Él y otro servil que se llama, ¿cómo se llama? Machuca, algo así, un buscapuesto. Y bueno, después a la larga, cuando yo le digo a Morales que es un cobarde, se lo digo en la cara, terminó defendiéndolo a su esposa. Yo supongo que en Chile esto tendría otro énfasis, quizás tendría más gente y más matones a disposición. Es verdad, porque he escuchado varios comentarios con que, bueno, hay mucha gente expresidiaria dentro de esta secta. ¿Usted cree que estos expresidiarios, no convertidos obviamente, ¿no? Porque no vamos a hablar de los pecados de estas personas, sino lo que demuestra es que no están convertidos. ¿Usted cree que que Marcos Morales puede utilizar estos expresidiarios para amenazar o...? Lo que pasa es que hay un problema, ¿cierto?, en las cárceles. Bueno, gracias a Dios el Evangelio ha alcanzado la mayoría de las cárceles acá en Chile, pero hay un problema dentro del liderazgo de las cárceles, que a los hermanos no se les disipula bien, o sea, no se les enseña una doctrina. Y entonces de ahí parte la raíz del problema, porque entonces los hermanos, como no tienen un fundamento sólido en la escritura, entonces ¿qué pasa? Que ellos salen, ¿cierto? Supuestamente llegan a una iglesia, un ministerio donde es sana doctrina, supuestamente es sana doctrina, entonces a ellos se les inculca mucho que tienen que defender la obra, que tienen que defender la iglesia, que tienen que defender a su pastor, ¿cierto? Que tienen que amar a su pastor. Entonces, de cierta forma, los hermanos como pequeños, ¿cierto? Yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que como ellos son pequeños, ¿cierto? Usted sabe que un niño pequeño uno lo puede manipular. Entonces eso es lo que hacen todas las personas, las manipulan.
Y utilizan esa fuerza bruta como para golpe de choque. Claro, ¿no? Y le hacen que dentro de su corazón, ¿cierto?, se geste un tipo de idolatría en cuanto al pastor y en cuanto al ministerio. Por eso yo creo que el actuar de aquellos hermanos, que no se justifica para nada, ¿cierto? Porque un nacido de nuevo no puede ir a agredir a otra persona, no puede ir, ¿cierto?, a escupir, a bofetear a otra persona. Se supone que somos nueva criatura en Cristo, ¿cierto?, que ya en nosotros hay una nueva imagen, ¿cierto?, que ya no vivimos conforme a la imagen terrenal, sino que conforme a la imagen celestial. Yo creo que por ahí parte el problema, hermano mío. O sea, sería toda una masacre. Si todos seríamos como éramos antes, todo sería peor, ¿me entiende? Bueno, pero es algo que por algo estamos denunciando esto, ¿no? Para la gloria del Señor. Que esta secta violenta, que genera conflicto constantemente. Yo le hago un desafío a los hermanos de Cruzada de Poder, a todos aquellos hermanos que es cierto que defienden a muerte a su pastor, a sus pastores. Porque está bien amarlo, pero está mal confiar en el hombre, porque el hombre traiciona, porque el corazón del hombre es inclinado al mal. Entonces está mal de repente para esos hermanos, si ellos están tan seguros de que sus pastores, tanto Morales, Palma, Cornejo, Espinosa, ¿cierto?, que ellos son inocentes de adulterio, que vayan y le den su propia cara a los pastores, si ellos han caído en adulterio o no, y ahí van a ver la respuesta del pastor. Yo le hago ese desafío a los hermanos. Capaz que el pastor les pegue, manda a sacar, capaz que lo eche, porque esas son las reacciones de estos pseudo ungidos, estos pseudo pastores. Los echan, se sacan el problema de encima. Claro, pero los hermanos, pero por eso les digo, los hermanos que no creen, que vayan y le pregunten a ellos en la propia cara, a ver qué le van a responder. No se puede tapar eso con un dedo. Hay muchos hermanos que están de testigos del adulterio, tanto de Morales, ¿cierto?, como de Cornejo, que son Pastor Guillermo, Héctor Plaza, un líder de la palabra, Javier Contreras. Él sabía que pasó eso. Sí, pues, él se fue, pues, él era encargado de obra. Y cuando se pasó lo del adulterio, él se fue con la iglesia. Y ahora es pastor, pues. Entonces también sabe, y hay muchos diáconos, Alejandro Flores, Francisco Painimal. Renato Gatica, a mí Bella Mancilla me había dado ese nombre, Renato Gatica. Me dio 4 nombres que saben del adulterio. No, Renato Gatica es un inmoral. Él era diácono del Ministerio de Cruzada de Poder. Bueno, ahora está descarriado. Yo no me olvido de que esté descarriado, pero sí, él era de los que predicaba, y un mensaje muy fuerte en el púlpito. Y el problema es que después de predicar, él se iba a trabajar de copero. Él servía trago en los bares, trabajaba en un bar de noche y servía trago, así que, y eso Marcos Morales lo sabía. También una de las hermanas que trabajaba en la librería, ¿cierto?, de nombre Adela, cayó en adulterio, ¿cierto?, ahí en un hermano joven de ahí del ministerio que le grababa las predicaciones de Morales. Hay muchos adulterios que están escondidos del liderado, y no tan solamente son los pastores, también son los líderes. Hay muchos líderes que han tenido romances, ¿cierto?, romances con hermanas casadas, hermanos solteros, y podríamos decir que en todo Cruzada de Poder siempre hay casos de inmoralidad. El problema es que ellos quieren tapar el sol con un dedo, y eso no se puede. El pecado es como la levadura, el pecado fermenta, ¿cierto?, hasta que ya no se puede contener y explota, y esto es lo que pasó. Esto es lo que está pasando en Cruzada de Poder. Gracias a Dios, Dios levanta hombres que tienen convicciones, que son valientes y se atrevieron a denunciar todas estas inmoralidades que eso no se puede negar. ¿Usted conoce un número estimado de cuánta gente habrá escapado con todo este tema de los adulterios en estos últimos tiempos? Alrededor de 80 personas más o menos. 80 más o menos, en estos últimos 3-4 meses más o menos, 6 meses. 6 meses. 6 meses. Bastante gente. ¿Usted cree que la gente va a veces o continúa asistiendo por miedo o por obtener algún otro beneficio? Ya yo le digo, lo que pasa es que en Cruzada de Poder a los hermanos se inculca mucho y se les implanta mucho de que Cruzada de Poder es prácticamente la única iglesia perfecta, ¿cierto? La iglesia que ora, la iglesia que ayuna, la iglesia que supuestamente es una iglesia apologética, defienden la fe. Lo que a mí me llama la atención es de que de todos los mensajes, los cientos de mensajes que tienen grabados todos los pastores de Cruzada de Poder, nunca, yo creo que lo pueden buscar en YouTube, no hay ningún mensaje en contra del adulterio. No hay ningún mensaje que se predique en contra del adulterio. Pueden ver en YouTube, no hay ninguno. Hay mensaje en contra del ecumenismo, G12, los apóstatas Cachluna, ¿cierto? Y muchos más en contra del ecumenismo. Pero, ¿cierto? Creo que no sería ni de Morales
ni de Ampuero, ni de Cornejo, ni de Palma, porque ellos no tienen palabra para predicar la palabra de Dios, para entregar un mensaje al pueblo. No hay moral en su vida, no hay testimonio, no hay ética, no hay ética. Bueno, por último, ¿qué mensaje le daría a aquellos que siguen siendo engañados por este falso ministerio? Y que se ven dentro de sí mismos, si están realmente por el letrero, están por el logo, ¿cierto? Porque hay palabras, o si realmente muchos de ellos saben la verdad y persisten en quedar por temor, por la honra, por el puesto, que realmente que ellos no pueden ir en contra de la verdad, porque sí, no pueden ir en contra de la verdad, porque no hay un dicho, que el río suena es porque piedras trae. Pongo un ejemplo. A Jesús lo acusaron de blasfemo. Jesús andaba, ¿cierto?, acompañado de mucha gente, entre ellos mujeres, pero a Jesús jamás se le acusó de adulterio. Se le acusó de muchas cosas que eran mentiras para poder juzgarlo. Pero si usted se fija y usted lee los evangelios, a Jesús jamás se le acusó de un adulterio. ¿Por qué? Porque su conducta era irreprensible, intachable, ¿cierto? Nunca dio lugar a que ni siquiera pensaran mal de él. Entonces, hoy día los pastores, todos los pastores, ¿cierto?, su testimonio no ha sido bien cuidado y se le acusa de adulterio. Por último, lo que deberían hacer los hermanos, indagar, investigar bien, es que realmente ese pastor, ¿cierto?, al cual ellos le diezman, le ofrendan, le entrega las primicias, a aquel pastor que dicen amén al mensaje que ellos predican, que indaguen, investiguen si ese realmente ese hombre que está parado al frente de ellos, ¿cierto?, es un pastor irreprensible e intachable. Porque sabemos que un pastor puede tener debilidades, ¿cierto? Un pastor puede faltar, porque no son ángeles, ¿cierto? Y eso es justificable porque todos nosotros faltamos, pero de la falta al pecado hay una gran diferencia. El pecado solamente lo practican los que son hijos del diablo. Y la falta la cometemos nosotros, somos hijos de Dios. Cometemos falta, pero el que practica el pecado es del diablo. Otra vez, hermanos, estamos aquí y antes de poder presentarles este siguiente testimonio, queremos aclarar de que es un testimonio fuerte y es nada más y nada menos que un hecho lamentable, un hecho repudiable, no solamente en la iglesia, sino en toda sociedad. En este momento vamos a estar mostrándoles al pueblo de Dios una fuerte denuncia, un fuerte testimonio en contra del obispo Israel Ampuero, bueno, precisamente esta demanda, este testimonio o este llamado de atención viene por parte de la hermana Violeta Barbanera, que es una hermana de la ciudad de Valparaíso, que se ha congregado durante años con Israel Ampuero. Y bueno, esta señora testifica que el señor Ampuero ha abusado de su hija, en su momento que tenía 12 años, y también de su sobrina de 9 años, ¿sí? Como así también ella hace mención a que el pastor Ampuero ha intentado acosarla sexualmente a ella misma, a la señora, a la hermana, durante 3 ocasiones, en una de ellas en una iglesia, en la iglesia donde ellos iban, y en 2 oportunidades, en una oportunidad en el auto y en otra oportunidad en la casa. No me corresponde a mí dar a entender este testimonio, sino que lo dejamos precisamente en los labios de esta hermana que bueno, va a testificar esta situación, vuelvo a repetir, repudiable y que genera un rechazo no solamente a la iglesia sino a la sociedad, que es evidente que esto no es de Dios dentro de la iglesia y que precisamente lo que venimos denunciando durante mucho tiempo para la gloria de Dios. Esta iglesia, esta secta cruzada de poder, es una iglesia corrupta, es una iglesia que está corrompida de una manera no solamente moral, sino éticamente, y sobre todas las cosas con estos casos sexuales que los persiguen y que están constantemente golpeando las puertas en los casos de estos pastores adúlteros, pastores fornicarios, y sobre todas las cosas, y esta última denuncia, algo muy grave, acosadores, estamos hablando de abusadores sexuales, que el Señor haga su justicia. A ver, hermano, como usted quiera. Por Israel. Mi esposo lo escuchó predicando en la radio. Y yo me lo estaba contando como familia, le que como usted quiere trabajar en ayudar a Israel. Ajá. Y para que toda la familia los ministerios. En la mañana y yo puse esos días y la Bolivia a ver si para Palestina la llevamos a una médico contigo una vez y le checaron lo que decía. Y yo le explicaron todo que tenía ese problema a ella, que no le checara, pero dijo que no, que era haciendo de nuevo. Y cuando tenía una leche tan grande, ella se generó la sangre y se empezó a poner todo por la y le pedimos que vinieran acá. Esa fue la primera vez que vino a la casa de nosotros para verla. Y de ahí empezó la amistad muy linda. Y yo le conté que estamos sumamente personal, que no
dejar al aire, pero por ahí gana el Señor y me va a ayudar para decir. Amén. Por el bien de la niña, y que estar en el ministerio, yo como a él lo veía como hizo un comentario de mi correo matrimonial. Cuando yo era niña tenía como 6 años y a mí me violaron. Y conmigo me trajo problemas en mi matrimonio. Y yo, con poca sabiduría, se lo comenté a él. Y entonces él sabía que yo tenía miedo, el asunto de relaciones, de las cosas íntimas del hombre. Entonces él me dijo que no me preocupara, que yo ya y que él me decía actualmente vamos a ir a mi hijito. Y que sus problemas, no sus cosas, de todas maneras eran yo a hacer cosas efectivas. Ya yo le comenté eso con la idea de que él aconsejara, que mi matrimonio fuera yendo mejor. Pero él estaba por ese lado, le dije por esta vez. Y siempre mirando que era un hombre de Dios y que me lo malo como uno lo ya me libre de la radio. Bueno, fue mi gran error porque después de pasar los días, él llegaba acá, mi esposo me tuvo que ir a trabajar a Santiago, y le dijo a Teresa que le dijo vos, y yo le quiero encargar a mi familia. Vaya tranquilo, ¿verdad? Porque yo voy a encargar de la justicia y la voy a pelear con la misma. Y mi esposo se fue y llegaba los días, se iba el lunes y llegaba el viernes. La cosa que él, lo que tiene de muy especial es Israel, que es muy generoso y la legal. Entonces, como sabía que en esos días la situación de nosotros no estaba muy buena, traía regalos, y específicamente le traía muchos regalos a mi hija María. Y como todo el mundo sabía que era generoso, pues nosotros muy agradecidos, pero era normal eso en él, porque toda la gente en el ministerio decía que a él le gustaba bendecir a los hermanos, aquí empezó con él. Usted vaya pensando y ordenando, que va pasando el tiempo, van pasando los días, la semana, no sé. Y después me decía que mi hija había estado al liceo, donde la mata, que el liceo, para descansar el liceo, pero no es bueno. Hay muchas niñas con liceo, y mi hija como que empezó a, la verdad, muchas niñas que eran lesbianas empezaron a justificarse de mí. Y el pastor Israel me dijo, a mí no me van a morir, yo la voy a aconsejar. Así que préstemela porque voy a salir con ella. Y yo, pero nunca adelante, yo te lo digo que cuando se me empezó por la mente, nada mal, yo todo lo contrario, contenta. Y por eso porque le hablar de su para que la policía no se desvíe y no se vaya a ir con más caminos. La cuestión que la policía estaba yendo con más caminos, y él me decía, si estoy hablando con él, esto fue una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Ya, después, en Dios yo creo que fue, y el instinto de madre con el tiempo, era demasiado lo que llamaban para acá. Dime la abuelita, quiero hablar con la abuelita, los días de la abuelita, ¿para dónde fui a abuelita? Entonces ya como que como que esto ya no era como bueno. Y un día la abuelita me dijo, mamá, no quiero salir más fuera, para hacer eso. Y yo, todo lo contrario, me decía, abuelita, sí, que fue, y ella nunca me dijo. Según la primera parte del audio, la hermana Violeta Aurora nos cuenta que llegó a Cruzada de Poder y cómo comenzó la amistad entre el obispo Ampuero y su familia, cuyo desenlace sería sumamente grave y traumático para la familia de Violeta. En el momento que comienzan a participar de la iglesia sectaria Cruzada de Poder, la hija de Violeta tenía 12 años y la sobrina de ella 9 años. Cabe destacar que parte de la familia de esta hermana se congregaba con el mismo obispo Ampuero. Antes de continuar con la parte más fuerte del testimonio, la hermana Violeta Barbanera demandó en abril de 2013 al obispo Moisés Israel Ampuero por abuso sexual de menores con contacto corporal. El número de RUC es 11 008 10347-1. El problema surge en que la justicia ha desestimado esa demanda debido a que han pasado 9 años de este abuso sexual, no solo de la hija de Violeta, sino también de la sobrina de Violeta de 9 años llamada Séfora, quien también aparece en la causa como testigo. Aquí están las demandas en papel realizadas en la Fiscalía. Acercaremos a la denuncia impresa donde se describe el abuso sexual, donde se remarca el abuso sexual de Moisés Ampuero en reiteradas ocasiones dentro del auto, describiendo así un abuso con acceso corporal en las partes íntimas de la hija de Violeta. Aquí aparece una carta de amor que el obispo Ampuero le escribió a una niña de 12 años. Dice así: hace mucho que no me encontraba con una mujer tan misteriosa.
es decir, impredecible, sobre lo humano y lo divino. Creo que los años de vida te harán vivir con mucha paciencia y sabiduría. Es la mujer amiga que necesito en los momentos difíciles de mi vida terrenal. No me olvides nunca. I love you. Aquí les presentamos las fotos que demuestran la cercanía que tenía el obispo Moisés Ampuero con la familia Urbina Barbanera. Si bien la hermana Aurora pidió ayuda a los pastores del mismo ministerio, estos ministros hicieron oídos sordos, tales como el pastor Chandía, como el pastor Marcos Morales, quien se quitó el problema de encima acusando a la hermana Violeta Aurora Barbanera de ser una chismosa. Tanto Marcos Morales, Chandía, como la esposa del obispo Ampuero son cómplices de este obispo abusador de menores, ya que estaban al tanto de esta situación. Ahora escucharemos el desarrollo completo de esta fuerte denuncia al obispo Moisés Ampuero por abuso sexual de menores por parte de Violeta Barbanera, quien al mismo tiempo expone también que Moisés Ampuero quiso abusar de ella en 3 oportunidades. Presten atención, ya que la hermana explica por qué se demoró tanto tiempo en denunciar a Ampuero y describe paso por paso esta situación tan polémica y repudiable. Por otro lado, el pastor Israel llegó un día aquí a la casa, estábamos en mi pieza donde estoy ahora, y me dijo que él quería conversar conmigo, que él era un hombre solo, que tenía tantos problemas en su casa, con su familia, que yo sabía que su esposa estaba con cáncer en las partes íntimas de la mujer y que él necesitaba una amiga y que los hermanos del ministerio, los diáconos del ministerio nos inspiraban confianza. Y que como yo le había contado eso de mi problema de niña, que él también quería contarme sus problemas y si yo le aceptaba ser amiga de él. Entonces yo le dije que sí, pero que por qué él no se buscaba así como un hermano para contarle sus cosas. Como yo buscaba como un hombre con un hombre y un hermano con un hermano. Y me dijo que él no confiaba en ninguno de los diáconos del ministerio. La cuestión que empezó a hablarme, después otro día llegó y me dijo, y usted que es tan bonita, que yo no sé si usted me conocerá por foto, por el asunto del Facebook, pero según él decía que yo era muy linda y que fuera de la iglesia con el pelito tomado, y de a poco me empezó a decir cosas que no, como uno dice aquí en Chile, no me cuadraba. Claro. Pero como él era así como medio cariñoso, entonces yo dije, bueno, y por otro lado, seguía saliendo con mi hija. La cosa que después estábamos haciendo porque él era como nuestro papá. ¿Me está escuchando? Sí. Ya. Él era, mi esposo lo dejó aquí como que era nuestro papá. Entonces él podía dormir siesta aquí, se reclinaba en el sillón, se acostaba aquí en mi cama. Y un día estábamos acá solos y siempre él tenía no sé, pues le decía a mi hijo que era el chico, anda a lavarme el auto por Simoncito, gánate una bendición. Así que se quedaba conmigo. Y un día estaba yo sentada a los pies de mi cama y él estaba como en la parte de la cabecera y empezó a mirarme y se empezó a acercar a mí. Y me dijo, yo lo miré porque obviamente usted ya sabe lo que yo le conté al principio. Claro. Entonces estar sola con él, aunque sí era el pastor, pero igual como que me dio un poco de susto. Y después se empezó a acercar y se rió un poco y me dijo, dijo, ¿por qué se está corriendo? ¿Acaso me tiene miedo? Yo le dije, no, ¿cómo le voy a tener miedo si usted es el pastor? Y ¿cómo le...? Dijo, no, porque yo nunca le voy a hacer nada a usted. Yo le dije, no, ¿cómo me va a hacer algo? Y ya, la cosa que eso pasó. Después me volvía y él me decía, hermana, vaya con su chaqueta negra, que se ve tan bonita. Y empezó como a darme órdenes a mí, como que se empezó a ser el dueño de mi persona. Yo no sé si se tomó esas atribuciones tan a pecho porque mi esposo le dijo que él sí que era dueño de la casa. Y pues yo le dije, pero ¿cómo él me decía cómo yo me tenía que vestir y no le gustaba? Y yo tengo el pelo crespo y hasta los hombros más o menos, y él me decía que yo fuera con moño, que no fuera para el pelo suelto, porque iba a tentar a los hermanos de la iglesia. Y yo le decía que cómo él podía decir eso, como si yo me duchaba y tenía aquí con el pelo, porque lo tenía húmedo, no me podía hacer el moño al tiro. Ya decía, no, y después me empezó a tratarme de tú. Ya dijo, no te vayas a meter en el leso con el pelo suelto. Es la cosa que seguía saliendo con la motil. Y un día yo voy a comprar y el auto de él estaba estacionado a la vuelta de mi casa. Y yo voy y él estaba como muy cerca de la motil. Y me dio un presentimiento en el corazón como que esto estaba algo medio raro. Ya. La cosa es que después el ministerio se cambió al cerro donde nosotros vivimos, que se llama Cerro Barón. Sí. Primero estaba en Colón, cuando estaban pasando todas estas cosas raras, estábamos en Colón. Después se cambió precisamente al terreno donde vivía mi hermana carnal.
ahí se cambió el ministerio y nos cambiamos todos para allá. Y mi hermana Carla tiene una hijita que en ese tiempo tenía como 9 años, que se llama Séfora. Séfora, ¿no? Voy para allá, Séfora, sí. Empezamos a ir para allá, la morencita, yo, el pendiente. Un día el hermano Tomás me dice, hermana Aurora, dice pastor Israel que se quede, que necesita hablar con usted. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Porque como siempre él me hablaba de la morir porque había habido un problema. Ya. Y dijo que el hermano me dijo, quédese porque el pastor Pichapo me quedó al final de la reunión y yo ya se fueron los hermanos y ¿sabe lo que me dice? Me acerco yo y me siento en la banca y él queda parado así delante mío y me dice, anda a contarte conmigo que estoy desesperado. Delante de Dios, como que, no como que, delante de Dios, me dijo eso. Y yo le dije, oiga, ¿cómo? Y adentro de la iglesia. Y yo le dije, ¿cómo se le ocurre decirme eso? ¿Adentro de la iglesia le dijo todo eso? Adentro de la iglesia. Y mi hermano Tomás me dijo, hermano Aurora, si el pastor Israel que se quede, porque necesita hablar con usted. Y me dice, pastor Israel, mírame el ojo como estoy, tengo la cabeza caliente, porque siempre me decía lo mismo. Y tengo la cabeza caliente, vamos. Y yo le decía que cómo él podía hablar esas cosas, si Dios lo estaba escuchando, y que, ¿de dónde? ¿Cómo? Y él decía, no, ya te vas a culpar. Ay, mire, como que de la noche a la mañana él tomó una personalidad así como que era otra persona. Empezó a tratarme de todo, y seguía saliendo con la morir, y a mí me empezó a apoderar de mi persona. Y yo ya le empecé a tomar miedo, y le dije que como no pensaba que Dios lo estaba mirando, y yo cómo decía eso. Y me dijo, sí, voy a meter como que la escritura de Chacabuco, tú vayas a ser la culpable. Y yo le dije, pero ¿cómo me dice esas cosas y me mete a mí en estos problemas tan grandes? Yo le dije, converse con su esposa, arregle ese problema. ¿Por qué me viene a decir esto a mí? Y mi esposo, acuérdate que mi esposo estaba en Santiago, trabajando. La cuestión que después, a veces los fines de semana él venía, y el día sábado él estaba hasta las 2:30, 3 de la mañana en mi casa. Y el día domingo, predicando en el púlpito, decía, y yo estuve orando por usted hasta las 3 de la mañana, mientras usted dormía, yo estaba orando por usted. Entonces nosotros nos mirábamos con mi familia, así como, pero ¿cuándo estuvo orando si estaba en la casa de nosotros? Y lo otro, que cuando estaba aquí en la casa o almorzando, cualquier cosa, llamaba a su esposa, nos decía a nosotros con un gesto así como cuando uno lo hace en callar, así como, y salía a hablar al patio con ella. Sí. Después él regresaba al comedor y yo le decía, pero ¿por qué no le dice a la pastora que está aquí con nosotros almorzando? No, decía que a la negrita no le gusta que yo ande visitando los hogares. Y usted es el único hogar que yo visito. Y yo conversando con mi hermana, porque ya la iglesia estaba en Varón, mi hermana me decía que él decía lo mismo. Usted es un privilegiado, porque yo la única casa que vengo. Y a mi hermana le decía que no le dijera que él iba para allá. Y a nosotros nos decía que no le dijéramos a mi hermana que él venía para acá, ¿entiende? Claro. Pero yo con mi hermana conversando, sabíamos que él iba para allá, porque de repente yo llegaba antes de la reunión o algo y él estaba allá. Porque en un terreno que estaba vacío, antes de la casa de mi hermana, hicieron la iglesia. Entonces había quedado caminar por un pasillo y llegábamos a la casa de mi hermana Carnal. Claro. Y acuérdense que en esta casa estaba la Seforita y el Luciano, que son mis sobrinos. En la iglesia de Colón había una radio, pero estaba en otro lugar. Y cuando se trasladaron a la iglesia de Varón, se llevaron la radio Fe para Varón. Y el pastor Israel empezó a llevarse a la Sephora y a Luciano, que son mis sobrinos. Le dijo, oye, quiero que tengan un programa. Y mi hermana le dijo, pero no, pastor Israel, si usted está llegando recién a la casa y no conoce a la familia, no, le dijo, yo les quiero dar un programa que tengan en la radio. Así que después pasaron unos días y le dijo, quiero que empiecen a ir, que vayan para atrás, porque le decía para adelante, porque la casa de mi hermana estaba para atrás del pasillo y la iglesia estaba adelante. Dijo, quiero que vayan para adelante, dijo, para enseñar a ocupar los equipos. Nosotros también teníamos un programa con mi esposa en la mañana, a las 7 de la mañana. Claro. Mi esposo Fernando y yo. Y él le quería dar a los niños como un programa más para niños. La cosa que todos pensando sanamente, especialmente yo, porque no dio ni una luz de ninguna cosa mala allá, pero aquí ya la cosa estaba turbia. Claro. La cuestión que después... Hermana, ¿esto en qué tiempo fue más o menos? Le estoy hablando del año 2003, 2004, por ahí. Ah, okay. Por eso le estoy diciendo que fue hace mucho tiempo. Ajá. La cosa que... Ya, aquí seguía pasando lo mismo, él se venía para acá, dormía en la siesta, traía algunas cosas. Un día llegó con una bolsa muy grande, llena de CD de música del año 50, 60, de los 80. Era música antigua, pero no cristiana, mundana. Y me dio un regalo que me traía para mí. Y le dijo, hermana Aurora, me dijo, le traigo un regalo que lo mandé a hacer ahí mismo en la radio con una persona, pero que no era cristiana. Yo le dije, pero para mí, qué lindo. Y de hecho los boté todos, después que pasó este problema, los boté todos, pero dejé uno, que lo tengo guardado.
Y todas estas cosas las guardé, dije, por si acaso, porque cualquier cosa puede servir. Claro. Él seguía con este asunto acá, y después, un día mi hermana me llama, porque ella, desde niña a mí me dicen Lolita. Me dijo, Lolita, ¿sabes que quiero hablar contigo? ¿Qué pasó? Me dijo, ven, que esto es sumamente serio. Mi hermana no le gusta meterse en ningún problema. Ella lleva como 50 años en el Evangelio y nunca ha tenido un problema con nadie. Y me dijo, Lola, ¿sabes qué? Ahorita me contó algo sumamente delicado del pastor Israel. Y yo le dije, ¿pero qué pasó? Dijo, no, que el pastor Israel la tomaba, la sentaba en las piernas y le da besos en la boca. A Séfora, ¿no? Pero, a la Séfora, sí. Y dijo, y un día le trajo un anillo de plata y le dijo, Séfora, vamos a ser novios nosotros dos, pero tú no le tienes que contar a nadie porque va a ser nuestro secreto. Es como mi hermana siempre le ha dicho que ella tiene que tener cuidado en el colegio, si alguien le dice algo o le toca su cuerpecito, que todo se lo tiene que contar a su mamá. Claro. Entonces la sufrida, gracias a Dios, le contó a mi hermana. Y mi hermana me llamó más que rápido y me dijo, Lola, está pasando esto y esto. Y dijo, yo no sé por qué, pero siento que tú también tienes un problema. Y yo ya estaba, porque igual cuando íbamos a las reuniones yo me iba rápido y trataba de escabullirme de la iglesia, cosa de que el viejo, disculpe, de que el pastor no me llamara. Entonces me dijo, yo no tengo cosas raras, dijo, de ti. Y dijo, y que el pastor mira mucho la morir. Eso me lo comentó. La cuestión que le dije, sí, hay un problema súper grande. Y ahí le conté lo mío. Dije, pasa esto, yo le conté al pastor, un problema que tuve de niña, y dijo, pero ¿cómo? Y predican la raza, ¿y cómo puede hacer eso? Ya, supimos eso, yo llego a la casa y llamé a la Morisita. Le dije, oye, ¿sabes qué pasó? Algo sumamente delicado. Yo te voy a contar algo que es un secreto mío, que ni tu papá, nadie lo sabe. Morisita, ¿sabes qué pasó? A mí me dijo que se quería acostar conmigo. Así me llamó hoy día y me dijo que el pastor le da besos en la boca a la Séfora, que le había regalado un anillo de plata. Le dije, Morisita, por favor, te suplico, dime, cuando salía contigo que te hizo algo, ¿qué pasó? El amor me mira y me dice, mamá, me daba pena. Me partió el alma. Claro. Entonces tenía tanto miedo yo cuando me dijo eso y no le quise preguntar más porque yo dije, Dios mío, a lo mejor le hizo lo que me hicieron a mí. Y de ahí la Moren se quedó calladita y yo le dije, ya, Morencito, perdóname porque yo por mejor te dejaba salir con él pensando que él te hablaba de Dios para que no te descarriara. Y me dijo, ya, no me importa. Yo le dije, yo lo quiero denunciar. Y estaba todo este asunto y un día el pastor Israel llegó aquí y me dijo, hermana Aurora, necesito hablar con usted. En todo ese día estaba pasando esto. Y tenía el auto afuera, dijo, no vino para acá, me llamó por teléfono desde el auto. Y yo le dije, ¿dónde está? Dijo, aquí estoy afuera de su casa, venga, tiro para acá. Y antes de eso, nosotros estábamos en la Cruz Roja con la hermana Gloria Carmona, que también fue al ministerio, ahora me parece que se alejó de ahí, éramos de la Cruz Roja. Y nos tocó un evento en un lugar, y él fue para allá a sacarnos de ahí. Me dijo, ¿qué estáis haciendo aquí? Dijo que salgan al tiro, pero más se dirigió a mí que a ella. Mi hermana me dijo, pero para dura, ¿por qué el pastor Israel se vino a meter aquí a buscarme si nosotros estamos haciendo un trabajo? No le iba a contar lo que estaba pasando porque se supone que, y lo otro más, como que a mí no me dejaba hablar, era porque yo soy grande y yo soy una señora ya vieja, por decir, ¿quién me va a creer que lo que está pasando, lo que yo le estoy contando a usted? Claro. Podrían haber dicho, pero a lo mejor usted, hermana, pero delante de Dios te lo digo, que nunca nada, siempre el pastor, nuestro papá, y más que él siempre decía, ya no, si somos amiguitos, si yo nunca lo veo, siempre me decía eso. Claro. La cosa de que nos fue a buscar allá, él se enojó y me retó. Y ese día, ahora viene así como lo más terrible de lo terrible. Ya se supo eso de mi sobrina, de mi hija, y después pasó dentro de eso tía, porque igual no le puedo decir fecha exacta porque ya ha pasado mucho tiempo. Sí. Entonces yo, entre todo ese tiempo yo le decía, Ceci, denunciemos, porque lo mismo que hizo con la niña lo puede estar haciendo en el ministerio con otras personas. Sí. Y ya el ministerio se fue para otro lado. Disculpe, hermana, y su hija le dijo que Ampuero abusaba de ella cuando la llevaba en el auto. Sí, ahí sí, porque que yo sepa nunca estuvo solo con ella aquí en mi casa, siempre cuando salía, pero él salía a cualquier hora, no era solo en la mañana. Claro. Él llamaba, decía, hermano, mi esposo le decía, hermano Fernando, préstame la Mori que voy a ir a conversar con ella. A mí, pero muchas veces, y de hecho,
muchas personas lo vieron con ella en el auto. Ah, ¿y su hija le dijo que era siempre? ¿Era habitual? O sea, cada vez que... cuando yo le pregunté, pobrecita, ¿qué te dice el pastor? Me dijo, mamá, me daba besos. Solamente eso me lo dijo ella a mí. Ah, ok. Eso me dijo ella, y yo no le quise preguntar más, porque me pasé película. Claro. Y la cosa que... ¿Me recuerda qué parte le estaba contando? Sí, que ya le había dicho a su hermana de denunciarlo. Y mi hermana me decía, pero no, a lo mejor va a salir en el diario, vamos a salir en primera plana, tú sabes que a mí no me gustan los problemas. Y en eso pasó el tiempo, pasaron años, yo rogándole, con llanto, sin llanto, hablándole con la palabra, hablándole como hermana, hablándole con mi mamá, como todo. Y no, que escándalo. La cuestión que pasó el tiempo, yo le decía, si la niña va a cumplir 18 años ya, y ahora que es chiquitita, hagámoslo ahora. Y por eso yo le decía, ¿quién me va a creer? Lo que si yo voy y cuento lo mío, no me van a decir, pero ¿cómo una mujer tan grande le van a hacer algo así? Como que no me iban a creer, por eso no quería yo sola. Claro. La niña, como era más chica, pensaba yo que le iban a poner más atención. Claro. La cosa es que uno de esos días, cuando viene otra personaje en esta casa, pasó Chandía de Rancagua, de Chillamba, y también nosotros nos recibimos en esta casa cuando él venía a visitar el ministerio. Y un día tuvo un accidente, el lleno de Pastor Israel, se volcó por camión, y fuimos a la posta, y había habido un servicio en el ministerio, y después de la reunión nos fuimos toda la posta a saber del lleno del pastor. Y ahí con nosotros se fue el pastor Chandía de Chillán, y yo lo fui a dejar al terminal de buses, porque siempre a él lo alojábamos en esta casa cuando él venía, así que era así como bien amigo de la familia también. Claro. Y ahí me dijo, hermana Aurora, dijo, yo sé que a usted le está pasando algo, porque según él me dijo que el Espíritu Santo, él sentía del Espíritu Santo de que yo estaba pasando por, y le dije que sí, que yo estaba pasando por un momento sumamente difícil, pero era tan delicado lo que yo estaba viviendo que no me atrevía a contárselo. Dijo, no tengo necesidad que me lo cuente porque el Espíritu Santo ya me está diciendo. Dijo, usted no tiene un problema con un diácono de la iglesia, sino que aquí es mayor. Yo lo quedé mirando como saber, porque ya después como que uno pierde la confianza en todo y en toda la gente, y uno dice, bueno, se me debió esto, no. Ya, la cosa que yo algo le comenté, y le dije que después yo iba a hablar con él. La cosa que un día lo llamé desde una cabina del centro y le conté todo lo que había pasado. Y ahora viene la parte como muy, muy fuerte de este. Ese día cuando el pastor Israel me llamó y me dijo, hermana Aurora, venga, que necesito hablar con usted. Y el auto estaba afuera, nos quedamos como en un pasaje que hay pequeño de mi casa, y subí al auto. Y yo le dije, ¿qué pasó ahora? Y dijo que estoy desesperado, me quiero acostar contigo, así, pero venía como directo, ni siquiera como, oye, que estás linda, tardamos un ratito, no, venía casi ya como una persona loca, y tan fuerte lo que, y me decía, háceme sexo oral, y yo le dije, ¿pero qué está hablando? Y después tomó la puerta y lo había puesto el seguro a la puerta del auto. Sí, y se me empezó a acelerar el corazón de una manera, hermano, y... ¿Cómo que no podía llegar a violar? Me acordé cuando era niña, y yo le dije, déjeme, me quiero ir. Y me dijo, me estoy volviendo loca, tengo la cabeza caliente, mírame cómo tengo los ojos, me decía. Pero yo le estoy abriendo porque antes de todo ese tiempo siempre me decía que estáis linda, vamos a acostarnos, así, pero... Y yo siempre le decía, usted no piensa que el Señor lo está mirando, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Y me decía, ya, cállate. Y con su mano me tocaba mi boca, así como dándome así como una palmadita, cállate, no me digas eso, me decía, y tratándome de tú. La cosa que cuando me dejó encerrar en el auto, me dijo, hazme sexo oral, y yo le decía que no, pues, y me le para afuera, pues me tomó la mano, y él empezó a tocar la mano con la mía, y hacer así para arriba para abajo. Y yo me quedé mirando por la ventana para afuera, y me puse a llorar. Porque tenía tanto miedo, hermano. Y yo llamaba a mi mamá, y llamaba al Señor, y le decía, Dios mío. Y después me oyó, y me decía, Aurora, me decía, dime algo, me estoy volviendo loco. Y yo le dije, no le dije nada, yo lloraba, y me dijo, dime algo, se empezó a pegar en la
la frente con el manubrio y se pegaba y me decía, pero dime cualquier cosa, dime algo si no me voy a tirar con el auto en una muralla y tú vas a ser la culpable si me mato. Y yo le decía que me abriera la puerta, que me quería ir, que me quería ir, que me quería ir. Y ahí me abrió la puerta y yo me vine llorando para la casa y le decía, Señor, ¿por qué Fernando no está aquí? Y llegué a la casa y aquí no había nadie, estaba sola. Y en el día se fue. Y yo le conté esto a los hijos de mi hermana, a la Seforita y a Luciano, y le dije que lo denunciáramos porque era malo, porque no podía estar haciendo lo mismo a los niños de la iglesia. Claro. Un depravado sexual. Sí, que yo tenía tanto miedo que no podíamos dejar que pasara el tiempo, y los niños me dijeron, ya lo leía, si lo vamos a hacer un tribu, no quiera lo vamos a hacer. Y por eso ha pasado tanto tiempo y nosotros pusimos la denuncia. Claro. Por eso. Y hablé con mi hija, le dije, pobrecita, discúlpame, pero ayúdame, levantémonos porque es malo. Y el pastor Chandía habló con él y le dijo, pastor, el pasaje esto y esto, la hermana Aurora habló conmigo y es sumamente delicado lo que ella me contó. Y él le dice, ay, también te dijo que la violé. Y porque yo hablaba con el pastor Chandía y él me dijo, con el pastor Israel, y me dijo, esta respuesta de yo le dije, pero ¿cómo se lo...? Dijo, no, dijo, este hombre, yo no sé. Yo le dije, ¿usted qué puede hacer? Dijo, nada, dijo, si no me deja ni siquiera venir de Chillán para acá cuando tienen eventos especiales, no lo dejaba venir porque como él ya sabía que el pastor Chandía yo le había contado, claro, pues como que lo castigó y le decía, no, tú no vayas a venir, porque allá, que como el otro pastor Chandía era como tan sumiso. Y antes de que pasara lo del auto, yo hablé con su esposa, la pastora Silvia. La llamé, porque yo decía que no podía ser que esté predicando el día domingo y el día sábado diciéndome cosas. Así que le dije, pastora, me conseguí el teléfono, porque nosotros ya no estábamos en el ministerio. Y me conseguí el teléfono con una hermana y le dije que necesitaba hablar urgente con ella. Y fuimos a Ripley, que está aquí en Valparaíso, frente a la Plaza Victoria, en el espacio de comida. Y yo le dije que era muy serio lo que tenía que hablar, que por favor nos juntara. Y le di la dirección y ella llegó allá. Y llegó con una hermana que la ayudante de ella por años, hermana Orla. Y yo le dije a solas, vamos a conversar a solas. Así que ese día mi esposo estaba y me acompañó. Y me dijo, voy con usted. Yo le dije, no, hijo, porque yo quiero hablar con ella. ¿No? Y ella llegó con esta hermana. Yo le dije, pastora Silvia, y le dije a usted que yo necesitaba hablar solamente con usted. Me dijo, no, hermana, dijo, si la hermana es de confianza, usted puede hablar cualquier cosa encima de ella. Y le dije, no quiero hablar encima de ella porque uno dice una cosa y en el ministerio se le especializa en cambiar todas las versiones. Y dijo, no, yo le dije, no, y me dijo como que me iba y después me dijo, hermana, broma, así. Y sintió tanto que se quedó con ella. Pero lo que yo le conté a usted no se lo conté a ella. Le conté lo de la Morín y dijo, sí, digo, si cuántas veces a mí me contaron de que a la Morín andaba con el pastor o con el Moisés, no me acuerdo cómo textualmente cómo me dijo. Y yo le dije, pero no es posible, no puede ser posible de que... Y dijo, ¿y qué quiere? Dijo, que llegue a mi casa y haga un escándalo encima de mi hijo. Y yo le dije, no, pero por último que se pongan disciplina y que no esté tomando el púlpito santo para predicar. Que no esté hablando de Dios y anda haciendo estas cosas. Y la otra mujer con tanta sabiduría, la hermana Olga, dijo, sí, pero aquí el chancho no tiene la culpa, el que come la flecha, no sé, parece que hay un dicho que dice así. Y yo le dije, ¿qué quiere decir usted que nosotros, que la Seforita, que la Morir, una niña de 9 años y la otra de 12? Claro. Bueno, le conté lo mío así como tan... Y ella como defendiendo al infeliz. La cosa es que yo hablé con ella y me dijo, hermana Aurora, se lo así textualmente, hermana Aurora, se lo suplico por Dios, no haga nada. Y yo le dije, no le puedo prometer esto porque es imposible que no haga nada. No puede ser que el día sábado esté hasta las 3 de la mañana en mi casa y el día domingo esté hablando que está orando y está orando con los hermanos cuando es todo mentira. Cuando él tenía los programas en la radio ahí, cuando estaba en Varón, llamaba para acá y mi esposo me decía que era fin de semana y me decía, mi hija, mi hija, pastor Israel dice que vaya para la radio, que necesito hablar con usted. Hermano, delante de eso lo digo. Él hablaba en el micrófono ya, y el Señor, y hablaba en lengua y todo, y después ponía alabanza, y yo esperando que iba a hablar conmigo. Y me dijo, ya, acuérdate conmigo. Así, yo le decía, Dios mío, así le decía a él, pero pastor, ¿cómo se le ocurre? Mira, recién estaba predicando. Ya, cállate, me decía. Yo le decía, el Señor lo está mirando, siempre le decía lo mismo. No, entonces me voy, y me iba, porque no me llamaba para nada. No era para hablarme del amor, no era para hablarme de otro problema que había en la iglesia. Ahora, contarle los chistes que hizo un diácono de su iglesia, un corista, lo que le hizo a mi hija mayor, ya sería así como
alargar demasiado el tema. Por eso me lo voy a dejar. Para nosotros. Porque es de otra persona, pues no es pastor Israel. También. Así que hablé con la pastora, al pastor Marco Morales, le mandé mensajes que lo tengo en mi computador guardado y le puse, pastor Marco, necesito hablar sumamente urgente con usted, algo delicado, parece que ya era obispo. Le mandé uno, le mandé dos, le mandé tres, le mandé el número de teléfono de mi casa y el celular. Le dije que por favor que era urgente, porque se supone que el pastor Marco para la vista de todo el mundo era así como el pastor Marco. Y él me dice, hermana, yo no soy perro basurero, así que usted me trató de una hermana cagüinera, que él estaba para orar, para aconsejar, y que no lo llame nunca más, y chao. Esa respuesta, y al final me puso un texto bíblico que nunca lo busqué en la Biblia. Esa respuesta me dio él. Claro. Así que esto que yo le estoy contando a usted, lo sabe el pastor Chandía de Chillán, lo sabe la esposa, lo sabe la hermana Olga. ¿Beli será? Sí, ella, Olga Beli, sí. Sí, ella. Su brazo dijo que era su brazo derecho. Claro, tal cual. Ella fue la que supuestamente le dio a entender como que ustedes le buscaban al pastor Ampuero. ¿Y su esposo qué reacción tuvo cuando se enteró de lo de su hija? Tenía mucha rabia, pero dijo que quería ir la verdad es que quería ir a pegarle, dijo. Claro. Dijo, yo lo voy a pegar. Pero después se lo dejamos a Dios. Claro. Yo quería ir un día domingo a hacerle un escándalo. De hecho, hace poco tenían la inauguración porque ahora no están en el primer piso del lugar donde está el ministerio, ahora están en un segundo piso, pero del mismo lado. Y iban a inaugurar ese lado. Claro. Entonces dije, voy para allá para estar todos los pastores y le hago el escándalo. Pero después dije, no, mejor, como le puse hoy, a usted parece que todo tenía su tiempo, que Dios no iba a hacer justicia. Con mi esposo decidimos eso. Claro. Igual lo hicimos para la parte judicial porque ya hablé con la esposa, hablé con el hermano, hablé con el otro pastor que sea y nadie puso solución y todos se tapan. Todos tapan. Sí. Evidentemente todos tapan esa sociedad. El tema es que, bueno, lo que usted me cuenta no es solamente en una iglesia. Bueno, Morales tampoco es un santo, ¿no? Morales también tiene sus historias. De hecho, Morales, bueno, al amante también le pegó, creo. Sí. Así que imagínese, es un... ¿Y cómo puede decir el pastor Morales que el pastor Chandía, el mismo pastor Chandía me dijo que el pastor Morales dijo que cayó en adulterio? Yo le dije, ¿verdad, pastor Chandía? ¿O estos cuernos? No, digo, sí, es verdad. Sí, la iglesia pasó un momento muy terrible. El pastor estuvo pero muy mal con este asunto. Claro. Si todos saben que es verdad. Es sorprendente, hermana, con la impunidad que andan. La mujer sabe, entonces. La mujer de Ampuero sabe todo, ¿no? Es consciente de todo lo que es el marido. Sí. Yo creo que ella es consciente porque, fíjese, los hijos mismos de Ampuero no son creyentes. Como que conocen al papá. Sí, así es. ¿No? En un momento, porque ellos están en Facebook, en un momento pensé mandarle un mensaje a ellos. Pero al pollo y a la otra hija, pero dije, ¿para qué? Claro. Yo voy a esperar que Dios me haga justicia. ¿Y su hija cómo llevó toda esta situación? Mal, porque de la misma, cuando fuimos a la declaración y todo, la mandaron a un lugar donde la citan varias veces, que hay psicólogo y todo ese asunto. Claro. Me decía mamá a mi esposo, porque igual yo no quería hablar mucho de ese tema con él. Mi esposo me decía, la morilla, no quería ir más este asunto, siempre tenía que andar contando. Aparte que investigaciones tuvo que declarar, en ese lado la morir tenía que ir varias veces. Me parece que ella iba porque era como, tenía menos edad, porque a mí nunca me citaron a ese lugar. Claro. Nunca. Y de hecho el asunto de lo que decidieron los tribunales, o no sé quién fue, de que todo esto iba a quedar en nada, le mandaron solamente una carta a ella, pero nunca me mandaron nada, no me ha llegado nada todavía, que Claro. diga que esto quedó en cero. Lo que nosotros estamos buscando es, si bien la justicia no va a actuar de oficio, esto sí se genera como un estilo de denuncia pública, ¿no? O sea, esto es más que nada una exposición social y quedan expuestos socialmente. Y eso yo le decía a mi hermana, pero sé si mira, si después de cuántos años estos jóvenes lo hicieron, no importa, hagámoslo. Claro. Y ahí seguía pasando el tiempo. ¿Y ella ha dejado la iglesia? Todos mis hijos dejaron el evangelio, porque dijeron que dentro de la iglesia estaba la gente más mala que afuera. Claro. Y yo no iba.
Luego de oír estas denuncias y testimonios, ¿es posible que estos manipuladores de la fe, adúlteros y fornicarios de mal testimonio, representen a la Iglesia de Cristo? La denuncia de abuso sexual de menores contra Moisés Ampuero demuestra que este movimiento sectario cruzada de poder está podrido desde la raíz y está contaminando a cientos de creyentes. Como cristianos evangélicos nos sentimos avergonzados de estos mutiladores del cuerpo de Cristo y pastores asalariados que solo les importa el poder, la fama y el dinero. Huyan de estos impíos que ensucian a la iglesia del Señor y toman el 10% de sus sueldos para enriquecerse a ellos mismos. No les diezme y entregue su vida a Dios. Recuerden que está escrito: misericordia gratuita para todos.